Juanita juega con fuego. Juanita estaba cumpliendo años. Mientras lavaba los platos del desayuno, se hacía las preguntas que toda muchacha de 21 años suele hacer. ¿Tendré algún día mi propia casa? Pues ya tengo los 21 años. Muchas señoritas de mi edad ya están noviando. Su corazón latía más fuerte, pensando en cómo sería tener un novio y luego estar casada y tener hijos. Al terminar de secar y guardar el último plato, Juanita notó que alguien había llegado a la puerta de la casa. Era la tía Felicia. Había traído un paquete de arroz para reponer el que había tomado prestado. Ahora recordó que Juanita cumplía años ese día. Con una sonrisa bondadosa le dijo: «Hoy cumples 21 años, Juanita. Esa es una buena edad. Estás en lo mejor de la juventud. Hay muchas cosas que uno de 21 años puede hacer, pero recuerda que también vas a enfrentar muchas tentaciones y hay decisiones que tomar. Te animo a ser fiel al Señor en todo lo que te venga en la vida». Después que la tía Felicia se había marchado, Juanita quedó pensando en ella. La tía había pasado por muchas luchas en la vida, pero también había ganado muchas victorias. Qué especial tener una tía como Felicia. Cuánto ánimo les daba a todos. Ella había tenido un esposo muy bueno. Luego, después de una larga enfermedad, lo había perdido. Los días después del cumpleaños pasaron como los de siempre. Además de ayudar a su madre en la casa, Juanita trabajaba casi todos los días en la casa de una madre joven de la iglesia. La hermana Rosa tenía un nuevo bebé y estaba muy agradecida por la ayuda de Juanita. Pero Juanita se cansaba de lavar pañales y limpiar pisos. Le parecía que su vida era muy ordinaria. Deseaba que pasara algo nuevo y emocionante, algo como tener un novio, por ejemplo. Algo que sí le encantaba a Juanita era cuando la congregación se reunía en la capilla para cantar juntos. En tales reuniones, todos los muchachos jóvenes de la congregación entraban en una fila larga. Encubiertamente, Juanita contemplaba a aquel grupo de muchachos. ¿Cuál de ellos es el más atractivo?, pensaba ociosamente. Todos tenían características buenas, pero había uno que siempre le llamaba la atención más que cualquier otro: Joel. ¿Pensaría Joel en mí?, se preguntaba a veces. Juanita tenía una linda personalidad y era muy popular con todos los jóvenes. Fácilmente entablaba conversación con cualquiera. No era demasiado atrevida, pero si se encontraba con un muchacho, no tenía vergüenza de platicar amablemente con él. Aunque apenas se lo admitía a sí misma, quería que los muchachos se fijaran en ella. De todos modos, no quería quedarse soltera de por vida. Los padres de Juanita notaban esta actitud en ella y les preocupaba. Se alegraban mucho de que Juanita y sus hermanos hubieran escogido servir al Señor, pero también anhelaban que tomaran buenas decisiones en cuanto al matrimonio. Cuando Marcos, el hermano menor de Juanita, pidió a una muchacha fiel de la iglesia y después de un tiempo de noviazgo hizo planes de casarse, los padres estaban muy contentos. Al mismo tiempo, temían que Juanita podría desanimarse al ver que todavía estaba sin novio. Llegó el día de la boda de Marcos. Juanita y su hermana Gloria fueron temprano a la capilla para hacer los últimos preparativos para el almuerzo. Más tarde, mientras los padres de ella caminaban hacia la capilla, la mamá dijo: «Espero que Juanita pueda estar contenta. De seguro es algo difícil para ella ver que se case su hermano menor, pero si está esperando en la voluntad del Señor, no le será tan difícil. Ojalá que esté totalmente rendida a la dirección de Dios.
A veces parece que no tiene mucha paciencia. Sí, asintió el papá. Estuve pensando lo mismo. Espero que ella comprenda que el matrimonio es un paso serio. Me temo que a veces ella se impacienta y se asocia con personas no tan serias. Estoy contenta con el grupo de señoritas decentes que tenemos en la iglesia, dijo la mamá, pero varias de ellas no son tan maduras. Espero que Juanita se dé cuenta y nos siga el ejemplo de estas. También hay algunos de entre los varones que todavía no son cristianos. Tenemos que encomendarla al Señor, dijo el papá. Ella es mayor de edad y tendrá que tomar sus propias decisiones, pero espero que tome en cuenta las enseñanzas que le hemos dado y tenemos que seguir aconsejándola. Si los padres de Juanita hubieran sabido todo, se habrían preocupado mucho más. Es que los sueños de Juanita estaban convirtiéndose en hechos. Hacía algunas semanas que Joel había comenzado a fijarse en ella. Juanita estaba segura que esas miradas no eran pura casualidad, y con el tiempo era obvio que Joel aprovechaba cada oportunidad para observarla detenidamente. Juanita estaba encantada. Joel era de buen parecer, caballero, fuerte, todo lo que una muchacha pudiera desear. Así que era fácil devolverle sonrisitas y miradas furtivas. Empezó a buscar una oportunidad para encontrarse a solas con él y hablar, pero estaba decidida a no contarle a su mamá que él parecía tener interés en ella. Estaba segura de que su mamá no apreciaría a Joel, pues no era cristiano. Además, decidió que esto era un asunto que ella misma podría manejar. No hacía falta contarle todo a su mamá como lo haría una niñita. Esta actitud la llevó a descuidar otras cosas. El día del cumpleaños de su mamá, Juanita se levantó más temprano que lo normal, pues había ofrecido preparar un desayuno especial. Leeré la Biblia, pero voy a leer solo la mitad de lo que leo normalmente, pensó. Estoy apresurada hoy y, además, casi no entiendo lo que leo. Después de leer distraídamente un corto pasaje y hacer una oración, Juanita se dirigió hacia la cocina sin pensar en el peligro que representaba empezar un día de esa manera. Lamentablemente, Juanita siguió descuidando la lectura bíblica y la oración personal, aun cuando no había ningún apuro. Se ponía el pretexto de que no podía entender lo que leía. De todos modos, casi siempre estaba muy cansada por el trabajo que tenía donde la hermana Rosa. Sin embargo, Juanita siempre hallaba mucho tiempo como para soñar con Joel. Los dos se habían hablado algunas veces después de los cultos en la iglesia, pero nunca en privado. Juanita procuraba pensar en alguna manera que se podrían encontrar sin que nadie se diera cuenta. Por eso le gustaba más trabajar a solas, así no tenía que contestar las preguntas y los comentarios de la hermana Rosa. Al fin se presentó la oportunidad que Juanita esperaba. Logró avisarle a Joel que se preparara para el domingo en la tarde. En verdad, ella sentía un poco mal al hacer planes sin el consentimiento de su querida madre, pero el capricho le hacía endurecer el corazón. ¿Por qué quieren saber mis padres todo lo que yo hago o pienso? Yo tengo la edad de tomar mis propias decisiones y quiero hacerlo, pensaba amargamente Juanita. ¿Por qué se pueden casar las otras muchachas y tener alguien en quien depender y tener hijos que las hacen felices? ¿Por qué y por qué? ¿Por qué son tan duros conmigo mi papá y mi mamá? Ellos ni quieren dar una oportunidad a Joel para que compruebe que no es lo que todos lo creen ser. No fue que Juanita les había contado que quería a Joel, solo fue que una noche Gloria había hablado del tema de los jóvenes
y el papá había dado su opinión desaprobando en especial el carácter de Joel. Bueno, yo soy mayor de edad y no necesito tener siempre la aprobación de ellos. No sabrán lo que estoy planeando para el domingo por la tarde. No me quedaré soltera de por vida. Muchas otras se han casado y yo también lo podré hacer, resolvió tercamente. El domingo, los padres y Gloria fueron a visitar a la tía Felicia, pero muy fuera de lo común, Juanita rehusó acompañarlos. Puso el pretexto que tenía dolor de cabeza. En verdad estaba contenta de que su familia se fuera sin ella. Tengo un plan más importante para esta tarde, pensaba ella. Viene Joel. Los padres de Juanita nunca se imaginaron que mientras disfrutaban su visita con la tía Felicia, su hija mayor había recibido un visitante clandestino. Cuando volvieron a casa, la encontraron igual como siempre, pero no notaron el destello radiante en sus ojos. Después de esa visita, Juanita se sentía segura. Joel le había dicho repetidas veces que la amaba. Se habían acordado continuar sus visitas a escondidas, pero no sabían cuándo tendrían otra oportunidad. Sin embargo, de allí en adelante, Joel le enviaba cartas secretas. Juanita leía y releía esas notitas amorosas. Eran mucho más interesantes que la Biblia. Así que al fin dejó de leer la Biblia y orar. Al principio esto le molestaba la conciencia, pero por último ya ni lo pensaba. Tampoco le gustaba conversar mucho con la mamá, pues ella siempre le aconsejaba a buscar la voluntad de Dios para su vida. Ella tiene quien la ame y sea responsable por ella, se consolaba Juanita. Continuaron las conversaciones cortas con Joel, las miradas amorosas y las cartas llenas de dulces sentimientos. Por ratos, Juanita se creía la muchacha más feliz del mundo, pero a veces se sentía vacía, turbada y culpable. Tienes que rendir tu vida a Dios. El Espíritu de Dios la amonestaba fielmente. A veces el conflicto en su mente le impedía el sueño en la noche y amanecía cansada e irritada. Su mamá lo notó con preocupación y le preguntó: ¿Estás enferma, Juanita? Tal vez estabas tan ocupada esta semana que te vendría bien una siesta larga hoy. Tengo algo de dolor de cabeza. Seguramente se me quita pronto. Juanita procuró mostrarse más contenta para así evitar las preguntas de su mamá, e intentó apagar la voz de su conciencia. Llegó el tiempo en que ni pensaba mucho en eso. Vivía para la próxima oportunidad de ver a Joel. Cada mirada de aquellos ojos le aseguraba que él la amaba. No hay nada malo en querer a un muchacho, se justificaba. Además, él es el único que me presta atención. Tal vez nunca me case si lo rechazo. Juanita anhelaba otra oportunidad de hablar con Joel en privado, pero no se presentaba ninguna. Entonces, un día, mientras regresaba de la casa de la hermana Rosa, se encontró con él en la calle. Joel la miró a los ojos y con una sonrisa especial le puso algo en la mano. Era una notita. Juanita echó una mirada alrededor para asegurarse de que nadie los hubiera visto y se apresuró para llegar a la casa. Guardó la notita para leerla más tarde en la intimidad de su dormitorio. Normalmente, después de un día de trabajo, Juanita tenía tanto sueño que se dormía inmediatamente. Pero esa noche se le fue el sueño por las ganas de saber qué decía la notita. La abrió y comenzó a leer. Estimada Juanita, hola mi amor, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien. Estuve pensando mucho en ti en estos días y tengo muchas ganas de hablar contigo.
No te imaginas ni la mitad de mi amor por ti, mi preciosa querida. Tengo una idea. No sé si te gustará, pero, por favor, no me decepciones. Cuando se haya oscurecido mañana por la noche, yo estaré bajo el mango grande detrás de tu casa. Cuando todos estén dormidos, puedes salir y así podremos hablar. Por favor, mi querida, ven y así estaremos juntos un rato. Adiós, mi amor. Con amor, Joel. Cuando terminó de leer, Juanita guardó la notita y se acostó, pero por largo rato se quedó despierta. Joel, mi querido Joel, no puedo decepcionarle a alguien que tanto me ama, pensaba ella. A la noche siguiente, las luces se apagaban una por una en los dormitorios de la casa. Juanita también apagó la luz y se acostó. Primero podía oír que sus padres hablaban en tono bajo en el dormitorio de ellos, pero al rato se oía solo el profundo respirar de los dormidos. ¿Debo salir ya?, se preguntaba Juanita. Echó una mirada por la ventana hacia el mango grande. ¿Estaba allí Joel? El corazón le latía fuertemente por la emoción. ¿Cómo sería encontrarse a solas con el joven con quien había soñado tanto los últimos meses? Él también me ama mucho, pensó. La conciencia le susurró unas cuantas advertencias y por un momento ella se detuvo. ¿Qué pensarían sus queridos padres si supieran que en este momento su hija iba a encontrarse a escondidas con un joven inconverso? ¿Qué pensaría la hermana Rosa y los hermanos de la iglesia? Pero realmente Joel no es malo, se consoló a sí misma. Mi papá y los hermanos son demasiados estrictos. Además, no haremos nada indebido, solo queremos una amistad como la que tienen otros. Con cuidado, Juanita cogió los zapatos y pasó descalza frente a la puerta de sus padres. Se detuvo un ratito para asegurarse de que todos durmieran. Luego abrió la puerta trasera con cuidado, salió y la cerró suavemente. Se puso los zapatos y se detuvo otra vez para escuchar. Todo quedaba en silencio. Con prisa se dirigió a la sombra del árbol y miró a su alrededor. La luz de la luna brillaba por las ramas y ella vio la figura de Joel al otro lado del árbol. El corazón de Juanita rebosaba de un placer malicioso. Pasaron un buen rato hablando de cómo se encontrarían otra vez en la misma manera. Joel quería que ella saliera cada vez que pudiera. Juanita preguntó: ¿Qué tal me descubran en casa? No te preocupes, le dijo Joel. Si no sales antes de las 10, volveré a casa y procuraremos vernos en otra ocasión. Cada vez que Juanita pudo salir, pasaba un rato muy emocionante, hablando con Joel. Él siempre le decía cuánto la amaba y cómo anhelaba estar con ella para siempre. A ella le encantaba escucharle y admiraba su manera de arreglar las visitas nocturnas. Todo le parecía maravilloso. Después de unos pocos encuentros, Joel empezó a hablar de matrimonio. Con ternura le dijo a Juanita: «Apenas puedo esperar para tenerte junto conmigo, mi preciosa querida. Creo que juntos estaremos muy felices, Juanita. ¿Cuándo podemos casarnos?». Juanita temía la reacción de sus padres, pero Joel la convenció. «Vamos a hacerlo sin que nadie se dé cuenta». Juanita estaba loca de emoción. Le susurró a Joel: «Te amo, Joel, y quiero casarme lo más pronto posible». Juanita ni se daba cuenta de que ya era la medianoche al estar con Joel y sentir su cariño. Se olvidaba de todo lo demás. A la noche siguiente, Joel y Juanita otra vez se encontraron bajo el árbol. Bien juntitos se pararon los dos amantes y las horas pasaron volando mientras platicaban. Repetidas veces,
Joel le dijo que la amaba mucho y Juanita lo creyó de todo corazón. Durante el día, Juanita trabajaba bien rápido y trataba de portarse de manera normal. A veces sentía culpa por hacer cosas a escondidas y sobre todo al llegar el tiempo en que la iglesia iba a celebrar la Santa Cena. Hubo un culto especial en el cual cada miembro dio su testimonio y expresó su paz con Dios. Juanita también dio un testimonio de paz. La conciencia le molestó cuando el hermano pastor habló de examinar su propia vida y leyó los versículos de cómo los que toman de la cena indignamente comen y beben juicio para sí. Juanita se alegró cuando hubo pasado la Santa Cena y podía seguir con su aventura. Al estar con Joel, se le hacía fácil no prestar atención a los susurros suaves del Espíritu Santo. Pero después de unos meses, Juanita comenzó a tener dudas. En cada visita, Joel se atrevía más con sus caricias y ya casi no mencionaba casarse. A veces ella lo mencionaba, pero eso parecía incomodarlo un poco a él. Como no quería ofenderlo, ella no persistía. Luego, había veces que Joel no llegaba al lugar acostumbrado. En esos casos, Juanita le mandaba una carta a la cual él contestaba que tenía mucho trabajo. Con el tiempo, tampoco llegaba que ella ya no tenía tantas ganas de salir. Cuando le preguntaba del por qué, él no ponía pretextos, solo le explicaba amablemente que seguirían como antes, pero la situación no cambiaba. Al fin, una noche en que él llegó a verla, Juanita le habló. ¿Joel? Sí, amor. ¿Por qué no nos casamos enseguida? Estoy cansada de guardar secretos. Ya llevamos varios meses de estar en esto. Ven, mi amor, ¿otra vez quieres entristecerme? Juanita no quería entristecerlo. Pensaba que él era la única persona que la comprendía. Se consoló pensando que tal vez enseguida él mismo haría la sugerencia de casarse. Cuánto deseaba Juanita poder confiar por completo en él. Cuánto deseaba Juanita poder confiar por completo en él. Pero ahora él no daba evidencia de que realmente quisiera casarse con ella. Sin embargo, Juanita trató de arrancar esas dudas de la mente. Un día, su hermana Gloria le preguntó a Juanita, ¿oíste que Pablo y Nancy se casarán dentro de 2 meses? La pregunta fue como una espina en el corazón de Juanita. Gloria notó que se había molestado, pero Juanita procuró contestar con tranquilidad. ¡Qué bueno! Aún no lo había oído. ¿Por qué será que las otras pueden noviar y casarse con la persona que quieren sin que se les oponga? Se preguntaba Juanita, pero bien sabía por qué. El problema era que ella no buscaba la dirección de Dios y la aprobación de sus padres como lo hacían las demás. Tomaba las decisiones a su propia manera. El domingo en la noche, cuando Juanita se encontró con su querido Joel, éste le dijo, no le des importancia a lo que otros hacen. Nosotros estamos felices así como estamos. Lo importante es que yo te ame y que tú me ames. ¿Verdad, Juanita mía? Nadie tiene que mandarnos. Podemos hacer lo que queremos, ¿no? Estoy muy contenta de que me amas. Sí, es cierto, nadie tiene que mandarnos. Esa noche dieron rienda suelta a sus pasiones. Juanita nunca había pensado llegar a tales extremos, pero ahora no sabía cómo retroceder. El lunes, cuando Juanita se despertó, dijo para sí, «Ay, ¿por qué me duele tanto la cabeza?» Entonces el recuerdo de la noche pasada le golpeó como un martillo. Ya se había esfumado toda la pasión y el placer. Solo quedaba
un fuerte sentido de pérdida y culpa. Recostándose de nuevo en la almohada, Juanita procuró ordenar sus pensamientos turbados antes de tener que enfrentarse con la mamá. No quería que nadie se diera cuenta de lo que había hecho. De repente le asaltó un nuevo temor. ¿Qué tal salga embarazada?, se preguntó. ¿Estará Joel dispuesto a casarse pronto? Por poco se animaba a contarle todo a su madre, pero le faltó el valor de hacerlo. En las semanas siguientes, Juanita se esforzaba por aparentar que todo iba bien, pero en sus adentros se sentía lo peor posible. Ella sabía que su dolor de cabeza no era normal. A veces se sentía mareada, pero no se atrevía a contarlo a nadie. Hacía lo posible para mantenerse calmada todo el tiempo. Juanita siguió así durante varios meses. A veces se sentía sin fuerzas para trabajar, pero lo peor era que ya casi no veía a Joel. Pocas veces asistía él a los cultos. Tampoco le escribía aún si ella le mandaba una carta. Casi todas las noches Juanita lloraba amargamente. ¿Por qué me dejé llevar por sus palabras? ¿Por qué no confié en mi mamá desde el principio? ¿Por qué fui tan tonta? ¿Por qué? ¿Por qué? Aquellos meses fueron los más largos y tristes de su vida. Por fin Juanita ya no pudo esconder que estaba embarazada. En verdad, le fue un alivio cuando una de las vecinas llegó para preguntarle a su mamá de lo que se oía hablar. Con muchas lágrimas, Juanita por fin se lo contó todo. Aún así, el peso de su pecado no se quitó. Sus padres no tenían ninguna culpa en el asunto. La habían amonestado y enseñado desde temprano. Sí, todo fue culpa de ella. Juanita se sentía abandonada ahora sin la ayuda de Joel, a quien ella había creído leal. Pronto, ella sería una de las tantas mujeres en el mundo que son la madre de un bebé inocente sin la ayuda del padre. La conciencia le molestaba día y noche. Casi no aguantaba ver a sus queridos padres tan adoloridos. También le molestaba que ella fuera una carga a ellos al traer a la familia uno más que cuidar. Su papá, a la edad que tenía, no podía trabajar como antes. Juanita tampoco soportaba asistir a los cultos y enfrentarse con los hermanos. El pastor con su esposa llegaron para animarla a arrepentirse y permitir que Jesús limpiara su vida. También la hermana Rosa llegó a la casa y habló y lloró con ella, pero Juanita solo agachó la cabeza. En un servicio triste en la capilla, el pastor anunció que Juanita ya no sería considerada como miembro. Juanita pasó varias noches sin dormir. Si acaso dormía, tenía sueños terribles. Soñaba que estaba por morir o que Jesús venía y ella no estaba preparada. ¡Cuán horrible! Se despertaba de un salto encontrándose bañada de sudor y siempre estaba a su lado la mamá, tratando de darle alguna medicina. Juanita se sentía mal porque su madre se desvelaba por cuidar de ella. Por fin Juanita no lo soportó más. El pecado y la culpa que se habían apoderado de su vida fueron como una carga enorme de la cual ella no podía escapar. Cuánto deseaba la paz y el descanso que había disfrutado en los días en que había servido al Señor de todo corazón. ¿Sería posible experimentar ese gozo y limpieza nuevamente? ¿O ya no la perdonaría el Señor a quien ella había rechazado por tanto tiempo? Sobrecogida de la enormidad de su culpa, Juanita cayó de rodillas al lado de la cama. Las escenas de los meses pasados le pasaron por la mente una por una. Primeramente, el abandono de su relación con Dios.
esos ratos de comunión diaria con él. Eso había fomentado su desilusión con la vida y el afán de casarse pronto. Ese afán la había cegado. Por eso había permitido que Joel la engañara creyendo que la emoción que sentía por él era un amor verdadero. Ahora Joel se había esfumado. Los recuerdos de sus caricias y palabras amorosas le causaban dolor, pero ella no podía culparlo a él. Ella misma no había prestado atención a la advertencia del Espíritu Santo ni a los consejos de sus padres y los hermanos de la iglesia.